Certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Vamos a analizar un momento el libro de Efesios, que vamos ya por el capítulo 5. Si nos fijamos, principalmente podríamos decir que el capítulo 1 y el capítulo 2 están hablando de la salvación, de cómo nos fue dada esa salvación y nos cuenta un montón de cosas. Y que esto fue fraguado antes de la fundación del mundo y antes de los tiempos, que es algo que hace Dios por fe y por gracia. Pero a partir del capítulo 4 empezamos a ver que primero pone la base de qué es la salvación y ahora pone la base de qué es la santificación. La santificación es cómo desde el momento que nos convertimos, el Señor va obrando en nuestras vidas y vamos cambiando de gloria en gloria. Vamos intentando alcanzar la perfección sin conseguirla nunca en esta vida, pero sí vamos creciendo y creciendo y creciendo en estas cosas. Eso es la santificación, ir creciendo en el Señor hacia la perfección sin alcanzarla en esta vida. Y en el versículo 17 del capítulo 4 dice, ya no andéis así como andan también los gentiles. En el capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor. En el versículo 8 al final del capítulo 5, en el versículo 8 al final del versículo dice, andad como hijos de luz. Versículo 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Creo que está claro que está hablando de cómo debemos andar. Y vemos aquí, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, que está hablando hasta el versículo 21, está hablando de qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer en ese camino de santificación. Y a partir del versículo 22 nos habla del matrimonio, cómo debemos andar en el matrimonio, tanto el marido como la mujer. Y luego en el capítulo 6 vemos cómo deben andar los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos, los esclavos hacia sus amos y los amos hacia los esclavos, que en nuestro contexto podría ser, en un contexto de trabajo, cómo debemos comportarnos con nuestros jefes y viceversa. Y luego a partir del versículo 10 del capítulo 6 vemos cómo debemos conducirnos o cómo debemos andar en nuestra vida espiritual. Así que vemos que tanto el capítulo 4, 5 y 6 son capítulos prácticos. Nos está hablando de cómo debemos conducirnos, de cómo debe ser esta santificación. Y hoy vamos a ver una parte de esto. Dice el versículo 5, sed pues imitadores de Dios. No sé si alguna vez habéis visto a un niño que se pasa todo el día vestido de Spider-Man. ¿Lo habéis visto alguna vez? Se siente identificado con Spider-Man y entonces va disfrazado de Spider-Man, va soltando telas de araña por aquí, por allí. Va imitando a su superhéroe. Dependiendo del superhéroe que tengamos cada uno, eso vamos imitando. Para un niño pequeño a veces es su papá y va imitando a su papá en todo lo que hace y dice. A veces es terrible porque el papá puede decir cosas muy malas, ¿verdad? Pero luego, bueno, se podrían poner más ejemplos, pero
Incluso en nuestro mismo contexto evangélico, a veces imitamos a líderes o a veces nos sentimos identificados con predicadores, como pueden ser Spurgeon o MacArthur o Miguel Núñez. Pero hay una cosa clara, ninguno está ni siquiera a la altura del betún de los zapatos de Cristo. Cristo, nadie está a su nivel. Debemos imitar a Cristo porque Él es el ejemplo perfecto a seguir. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios. Andemos como hijos de luz, dice el versículo 8. Andad como hijos de luz. Vamos a ver en primer lugar imitando a Cristo. Vamos a ver en segundo lugar que no hay ni siquiera que mencionar, y vamos a ver qué es lo que no hay que mencionar siquiera entre nosotros. Vamos a ver en tercer lugar que no debemos participar, y vamos a ver en cuarto lugar que todo debe examinarse bajo la luz. Dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Esta es nuestra meta, ser imitadores de Cristo. Dijo el Señor Jesús en Mateo 11, 28, 29 y 30. Mateo 11, 28, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es nuestra meta, aprender de Cristo, imitar a Cristo, que es manso y humilde de corazón. Pero qué difícil es esto, porque todos nosotros llevamos dentro de nuestros corazones un prepotente, soberbio hombrecito. Todos y cada uno de nosotros somos prepotentes, soberbios y altaneros, en cierta medida, unos más y otros menos. Y sin embargo, nuestra meta es imitar a Cristo en ser manso y humilde de corazón. Él era eso, manso y humilde de corazón. Dice, como hijos amados. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando estamos viendo todas estas cosas en las que el apóstol Pablo nos anima a no andar en ellas, hay una cosa importante que debemos de tener en cuenta y es que somos hijos amados de Dios. No somos cualquier persona. El Señor te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo amado. Amado hasta tal punto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz para la salvación de tu pecado y del mío, y para que de esa manera podamos tener salvación y vida eterna y podamos ser imitadores de Cristo. Así que el Señor nos salvó, pero no solamente nos salvó, sino que además tenemos el privilegio de caminar juntamente con Él, imitándole en esta vida hacia la santificación. No solamente somos salvos un día y ya está, sino que participamos durante toda nuestra vida en ese camino. Qué bendición y qué privilegio es, pero qué difícil es también a veces. Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo nos amó Cristo? Se dio a sí mismo por nosotros. Y es interesante que dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y es que en la ley se dice que tenía que haber ofrendas de paz, pero también ofrendas por el pecado, ofrendas de animales que eran sacrificados y ofrecidos, y dice la ley que eran olor fragante. Pero si nos fijamos, si vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, esas ofrendas, esos sacrificios que se hacían de animales, no tendrían o no hubieran tenido ningún sentido si Cristo no hubiera muerto en la cruz, porque todos esos sacrificios apuntaban a Cristo, eran sombra de lo que iba a suceder en Cristo. Dice, pues ya, Hebreos 10, a partir del versículo 1, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra
de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar Él, Jesús, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrenda de una vez para siempre. Jesucristo es la ofrenda por el pecado y es la única ofrenda que es con un fragante aroma a Dios. Era la única posibilidad de que esa ofrenda y ese sacrificio fuese un aroma, un aroma fragante para Dios. De otra manera, no hubiera sido posible que para Dios esto hubiese sido agradable. Así que es en la persona de Jesucristo, en la única, que Dios se complace y que Dios recibe un olor fragante. Ese es el sacrificio de Cristo. Esta es la obra de salvación que Dios nos ha dado. Pero, dice versículo 3, pero todo esto es cierto, tenemos la salvación, somos hijos amados, pero, que la inmoralidad y toda impureza o avaricia no se nombre ni siquiera entre vosotros. Fijaros, dice que ni siquiera se mencione entre vosotros, que ni siquiera se nombre entre vosotros. Es decir, aquí cuando habla de inmoralidad está hablando de pecados sexuales, está hablando de sexualidad y también está mencionando la avaricia. Dice que estas cosas ni siquiera se mencionen. Ahora, no se pueden mencionar, es decir, yo no puedo hablar de estas cosas, entonces cuando llega la palabra inmoralidad no la menciono, porque no se puede mencionar. No es eso lo que está diciendo aquí. Estas cosas debemos hablarlas para denunciarlas, para decir que están mal, para intentar luchar, incluso para confesarla a un hermano y decir, estoy luchando con esto. Es decir, para crecer en santidad, no para recrearnos en ellas, o para reírnos, o para incluso lanzarnos posteriormente a la lascivia. A eso se está refiriendo que ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Hemos cantado esta mañana varias canciones que hablaban de que Dios es santo, santo, santo. Y aquí está diciendo que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y Él es santo, 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 nosotros debemos ser santos. Y debemos crecer en santificación. Pero que la inmoralidad y toda avaricia e impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros. Hay muchos textos que hablan sobre estas cosas. Y vamos a leer ahora algunos. Dice el versículo 4, por si acaso ha quedado alguna duda. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Es decir, voy a contar un chiste verde que no pasa nada. Ni obscenidades, como corresponde a los santos. Ni groserías, como corresponde a los santos, que no es apropiado, sino más bien con acciones de gracias. Ahora, ¿alguno aquí alguna vez no ha dicho alguna obscenidad? ¿Alguno aquí alguna vez no ha sido grosero con alguien o hablando? ¿Alguno aquí
no ha sufrido en su corazón la avaricia? La avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. ¿Es que a veces no ha estado esto en tu corazón o en el mío? Todos estamos sometidos a estas cosas. Por eso aquí la palabra de Dios nos exhorta a que estas cosas ni siquiera se mencionen para no pecar, para no caer en ellas. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que tenemos que tener cuidado de ni siquiera mencionar estas cosas. Si vamos al versículo 12, dice, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Otra vez dice aquí, no debemos de hablar de estas cosas que ellos, los gentiles, los que no han sido salvados por Cristo, hacen en secreto. A veces, no sé si esto lo habéis experimentado, seguramente que sí, cuando estáis con compañeros de trabajo o con compañeros de estudios, hablan de las cosas inmorales, de los pecados que ellos cometen. Y no sé cómo sentís cuando esto ocurre. Yo me siento incómodo. Pero a veces reímos estas gracias, a veces participamos en estas conversaciones, que aunque nosotros no damos aprobación, sí que estamos participando de alguna manera, poniendo oído a estas cosas. Y dice en el 12 que es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, sin ni siquiera mencionarlo. Me gustaría volver al tema de la avaricia, que es un tema que el Señor Jesús le dedicó tiempo. Es un tema del que el Señor Jesús habló. Y intuyo que el Señor Jesús habló bastante de este tema, porque en el corazón de cada uno de nosotros está la avaricia latente. Evidentemente, si no tengo casi nada, pues no tengo ese problema a lo mejor. Pero cuidado, porque cuando empiezas a ganar dinero, te puedes convertir en alguien que tiene un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Y no estoy diciendo que esté mal ahorrar dinero, por si viene algo eventual. Estoy diciendo que cuando esto me obsesiona y me lleva a un punto de que todo se mueve en torno a esto, tengo un problema. Y si soy creyente, tengo un mayor problema. Fijaros, una de las enseñanzas que hizo el Señor Jesús en Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Vemos aquí el afán desmedido de atesorar riquezas, hasta el punto de que edifica otra nave, otro edificio, para meter ahí todas las provisiones que ha tenido de sobra. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es el problema. La avaricia hace que no seamos ricos para con Dios. Al final la avaricia es egoísmo, puro y duro, egoísmo. Pero debemos y estamos llamados a ser ricos para con Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es el más rico del universo. Pero nosotros, como agradecimiento, debemos ser ricos para con Él.
en nuestro servicio a Él y también con todo lo que tenemos. Lo contrario a la avaricia sería ser rico para con Dios, ser generoso con los demás. Ahora, aquí podríamos ir a otro concepto y decir, bueno, no quiero atesorar nada, entonces me lo voy a gastar todo. Quizás eso no es tampoco lo más apropiado, porque me lo voy a gastar ¿en qué? En mis deleites. En mis deleites. No digo que no sea malo gastarse dinero en algo, en un capricho. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando nuestro corazón, y yo he oído a veces a algunas personas decir, como nada me voy a llevar, me lo voy a gastar todo. Y entonces me voy a hacer viajes, me voy a hacer esto, me voy a hacer... Y se gastan todo lo que tienen en cosas egoístas para ellos mismos, ¿no? Y el Señor nos llama a que esto no sea así. Hay más textos que hablan sobre... Pero hay un texto que hablan sobre el tema de la inmoralidad, de la impureza, de las obscenidades, de las necedades, de las groserías. Pero hay uno en Romanos que además nos dice por qué ocurren estas cosas. Dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos que la palabra de Dios está relacionada. Se complacen con los que las practican. Versículo 7. Por tanto, bueno, vamos a mirar primero el versículo 6, que no lo hemos analizado. Que nadie se engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es lo que hemos visto en Romanos, cuando hemos leído ese texto. No debemos ser engañados con palabras superficiales de este mundo, sino todo lo contrario, con la palabra de Dios. Hemos visto ni siquiera se mencione entre vosotros, y ahora en el versículo 7 dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Son advertencias. No participemos con los incrédulos en estas cosas. No participemos en ellos, con ellos. Y da una razón. Porque ahora somos luz en el Señor. Antes éramos tinieblas, como vemos en el capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, obró. Esto es lo que éramos. Vemos que en este libro habla varias veces de lo que éramos y de lo que somos, pero con un propósito. Si somos eso, debemos comportarnos como lo que somos, como creyentes. ¿Habéis conocido alguna vez a alguien que sea vegano? Yo no, la verdad. No, es una cosa que no la puedo entender. Pero lo respeto perfectamente, ¿vale? Me gusta mucho la carne. Ahora, imaginaros que una persona dice que es un vegano, pero que se come un chuletón una vez a la semana. ¿Esto tendría sentido? No, ¿verdad? Si dice que es un vegano y se come un chuletón a la semana, es que no es un vegano. Lo mismo ocurre con nosotros. Si yo digo que soy discípulo de Cristo, pero de vez en cuando me como un chuletón,
Eso debe disparar las alarmas en mi mente. Cuidado, porque soy discípulo de Cristo y tengo que tener cuidado en cómo camino y en cómo ando. ¿Ando como hijo de luz o solo de vez en cuando? Esto es una reflexión. Evidentemente, somos pecadores. Vamos a seguir pecando hasta el día que entremos en la presencia del Señor. Y de vez en cuando vamos a pecar y vamos a caer en cosas. Pero nuestra meta debe ser la perfección en Cristo, imitar a Cristo. Nuestra meta debe ser hijo de luz. Dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos hijos de luz. Dice en el Salmo 27.1, es un salmo famoso, que lo cantamos a veces. Yahvé es mi luz y mi salvación. Él es nuestra luz. Salmo 36.9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cristo es nuestra luz. Isaías 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y está hablando de Cristo. Luego en Mateo lo menciona como una profecía cumplida en Cristo. Mateo 5.14. Vosotros, y ahora está hablando de los discípulos, este es el Sermón del Monte, está hablando a los discípulos y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo es la luz, pero nosotros somos la luz del mundo. Y si vamos a este pasaje del Mateo 5, vamos a ir, si me acompañáis, y dice lo que acabamos de leer, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice el 16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No está hablando de evangelizar con nuestra boca, está hablando de nuestras acciones. Vosotros sois la luz del mundo con vuestras acciones. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Si yo digo que soy vegano, pero como carne, entonces no estoy siendo luz en ese momento. No estoy siendo la luz del mundo. Pero el Señor dice que somos la luz del mundo. Y sobre el tema de... Bueno, se podrían poner otros ejemplos, ¿no? Pero creo que el ejemplo del vegano está bastante bien. Aunque una persona que dice que es ecologista iba con un coche con 4 tubos de escape y se tiene que parar en cada gasolinera de lo que consume, no es un ecologista, ¿no? Pero podríamos pensar en más ejemplos. Pero es la contradicción del ser humano. Dice una cosa, defiende un ideal y luego se cae. Lo vemos en la política, lo vemos en todos los aspectos. Pero hay una diferencia con el político o con cualquier otro ser humano, y es que nosotros hemos sido salvados por Cristo. Es que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y en la Iglesia. Y es que el Señor nos capacita con poder para poder luchar contra estas cosas. Es que no estamos solos, es que Cristo nos está acompañando de la mano. Si leemos esto así, podríamos decir, esto es un texto legalista, pero es que Cristo y el Espíritu Santo es el que está obrando para poner en nosotros tanto el querer como el hacer. Es el que hace que cuando yo caigo en alguna cosa, sienta remordimiento y tristeza en mi corazón. Y diga, no, esto no se puede volver a repetir. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Versículos 11 y 12. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. La Reina Valera dice, reprendedlas. Esto significa sacarlas a la luz, denunciarlas. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas.
porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Es decir, no solamente es no participar, sino tener claro que está mal. Y si esto ocurre en la iglesia, denunciarlo, decirlo, hermano, esto está mal. Esto está mal. Esto no es lo que Cristo quiere. Vamos a ver que todo debemos examinarlo bajo la luz. Versículo 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Alguna vez tenemos dudas de si nos estamos conduciendo correctamente? ¿Alguna vez has tenido dudas de si lo que estoy haciendo es correcto o no? Sí, ¿verdad? Yo sí. Así que si voy a poner un ejemplo tonto, si voy a comprar un coche, ¿estoy haciendo bien o no? Si voy a comprarme una casa, ¿estoy haciendo bien o no? Si voy a, no sé, cualquier cosa que se os ocurra en la vida, o incluso si he gritado a mi hijo o a mi esposa, ¿he hecho lo correcto o no en esta situación concreta? Versículo 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor. En cada situación de mi vida y de la tuya, en cada situación de nuestras vidas, deberíamos hacernos esta pregunta constantemente. ¿Esto agrada al Señor? Cuando estoy hablando de otro hermano, debe venirme rápidamente la pregunta a mi mente. ¿Esto agrada al Señor? Cuando estoy atesorando riquezas, debe venirme a mi mente rápidamente. ¿Esto agrada al Señor? Cuando voy conduciendo en el coche y hablo mal del otro conductor porque se ha cruzado o porque ha hecho algo indebido, ¿esto agrada al Señor? Cuando voy por la calle y de repente tengo un pensamiento impuro, ¿esto agrada al Señor? Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y con esto podemos llegar a volvernos locos. Pero realmente, cuando en cada cosa que hago y digo y pienso, analizo y digo, ¿esto agrada al Señor?, voy a saber la respuesta. Si somos un poco conocedores de la palabra de Dios, voy a saber la respuesta, porque la palabra de Dios denuncia el pecado. La palabra de Dios dice lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Estos días he estado intentando aplicar esto y muchas veces me he dado cuenta de esto no agrada al Señor. Demasiadas veces, más de las que me gustaría. Si lo ponemos en práctica, cada uno de nosotros, os daréis cuenta de que muchas veces, más de las que os gustaría y más de las que podéis llegar a imaginar, la palabra es, no, no estoy agradando con esto al Señor. Pero es un buen ejercicio, hermano y hermana. Es un buen ejercicio. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Así debemos conducirnos. ¿Para qué? Para desenmascarar y denunciar lo que está mal en nuestras vidas. Y corregirlo. Y caminar en santidad con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Todas las cosas son visibles cuando son expuestas por la luz. Dice Lucas 8:17. Y este es un texto, este es un versículo que cada vez que lo leo me entra temor. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es decir, que todas las obras que yo hago y que tú haces van a ser descubiertas y conocidas y van a salir a la luz. Porque Dios es luz y cuando estemos delante de Él van a salir. Esto puede causarnos bastante temor. Y sabemos que esto va a ocurrir. Sabemos que somos pecadores y sabemos que el Señor nos va a avergonzar en aquel día. Pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos el perdón de todos los pecados. Sabemos que en Cristo Jesús somos perdonados de toda nuestra maldad.
Pero eso no nos exime de tener que esforzarnos en una vida de santificación y intentar alcanzar la perfección, sabiendo que nunca la vamos a alcanzar hasta que no estemos en su presencia. Hay una cosa que se me ha quedado antes, que creo que es importante, y es el tema de la inmoralidad. Perdonadme que vuelva a este tema. La inmoralidad y la impureza. He hablado sobre la avaricia, pero esto se me ha quedado. Este es un tema importante, hasta el punto que empieza en nuestra mente y termina en nuestras acciones, y lo voy a explicar. Mateo 5:27, un poquito después de lo que hemos leído antes, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, en nuestra misma mente, en nuestro mismo pensamiento, comienza el pecado. Está el pecado. Así que, por eso dice que la inmoralidad ni siquiera se mencione, porque comienza en nuestra mente. El pecado comienza en nuestra mente, terminamos hablándolo y podemos terminar ejecutándolo. El pecado puede estar en nuestro interior, hablarlo y ejecutarlo. Por eso es importante ni siquiera mencionar y, por supuesto, no participar. Y dicho esto, que era algo que se me quedaba, vamos a continuar. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y nosotros somos la luz del mundo. Y Cristo es la luz, el faro que nos guía. Así que vayamos a la luz. ¿Qué es la luz? Cristo es la luz. ¿Por qué los fariseos se enfurecían tanto cuando Cristo les hablaba? Porque Él era la luz y denunciaba su pecado. Y no querían escucharle. ¿Por qué muchos se enfurecían con Cristo? Porque denunciaba su pecado. Cuando nos acercamos a Cristo, que es la luz, denuncia nuestro pecado. La palabra de Cristo es la luz. Esto es la palabra de Cristo. Y cuando la leemos, vemos nuestro pecado y nuestra maldad. Y es incómodo, sí. Pero también es maravilloso ver cómo Cristo puede ir transformando nuestro pecado en santidad. Así que ese que es la luz, Cristo Jesús, cuando vivía aquí en esta tierra, no pasaba inadvertido. ¿Por qué? Porque era luz pura. Porque denunciaba el pecado en medio de la oscuridad. Y eso no pasa inadvertido. De la misma manera, cuanto más santificados seamos y estemos, mayor va a ser esa luz que alumbra a los demás. Cuando dice aquí en el versículo 14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, tengo que decir que no hay ningún versículo en la Biblia que diga esto exactamente. No he encontrado ninguna cita y nadie ha encontrado una cita que diga esto exactamente, pero sí hay un versículo que dice algo muy parecido e intuyo que el apóstol Pablo está hablando de esto. Isaías 61. Vamos a buscarlo. Isaías 61. Y vamos a leer el capítulo 59 primero, el último versículo. Tenemos que recordar que la Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero la Biblia en su original no tiene ni capítulos ni versículos. Es toda seguida. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Y luego dice, levántate,
Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, pero también a nosotros. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, Cristo. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria, Cristo. Levántate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Cristo nos ha alumbrado con su luz admirable y perfecta, y ha denunciado nuestro pecado, y de esta manera podemos caminar en luz, gracias a Él. Y cuando caemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque para eso vino, para morir por nuestros pecados. Tengo un cuadro en lo alto de la puerta del salón de mi casa sobre los frutos del Espíritu, y me gusta leerlo de vez en cuando. Dice Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, a los que practican tales cosas, a los que esto es algo habitual en su vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que así sea. Andemos como hijos de luz, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que de vez en cuando tropezamos y caemos, pero sabiendo también que el Espíritu Santo está con nosotros y es todopoderoso. Vayamos a Él, examinando qué es lo que agrada al Señor en cada momento y apartándonos de este mundo. La palabra santo significa vivir apartado para Dios. Y es difícil en un mundo rodeado de sexualidad, de avaricia, de impureza, de pecado, de maldad, de todo tipo de maldad. Sin embargo, Dios nos llama a imitarle a Él, a imitar a Cristo. Pues este es nuestro reto. Pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos a la Iglesia, tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios. Y en estas cosas debemos seguir caminando hasta el día de la redención.